buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Economía a Fondo. En esta edición del programa queremos hacer un análisis bastante detallado de lo que fue el primer mensaje del presidente de la República, Mario Abdo, a la ciudadanía, sobre todo en algunos temas claves, algunos temas económicos como pobreza, políticas energéticas, política tributaria, contrabando, tecnología, etc. Y para analizar el discurso del presidente, estamos con un invitado muy importante esta noche. Él fue ministro de Hacienda en algún momento y es un analista económico muy reconocido en nuestro medio. Estoy hablando del doctor Manuel Ferreira Bruschetti. Buenas noches, doctor, bienvenido. Buenas noches, Paula. Un saludo también a la audiencia de ABC TV. ¿Qué te pareció, doctor, lo más importante del discurso del presidente? Bueno, yo creo que el discurso al final es una conjunción de deseos del presidente, ¿verdad? Hay que ver si es que ese discurso, qué parte de eso va a poder o no llevar a la práctica el presidente de la República. Creo que fue un discurso donde se trataron de dar gestos en ciertas cosas. Lo más relevante fue el abrazo que le dio a la madre de Belio Morini, ¿verdad? Que creo que es una forma de decir el tema de seguridad, es un tema que me interesa y me impacta, y creo que es una preocupación muy grande. Cuando uno ve lo que la gente piensa en general, creo que el tema de seguridad hoy está como el tema central en la agenda de la gente, digo, ¿verdad? Y creo que esto fue una forma de expresar que el tema de seguridad va a ser un tema importante, ¿verdad? Así que, en general, el resto son expresiones de deseo en general que vamos a ver en función de, primero, de quién nombre en los distintos cargos y segundo, en función de cuáles sean las políticas concretas que vaya llevando, a ver si los puede implementar o no. ¿Cómo están hoy los números en pobreza, doctor? Y bueno, nuestra situación de pobreza es una situación que hay que mirarla en el largo plazo. El nivel de pobreza en el año 2007 estaba en 44% de la población. Ese número ha bajado a valores de 26 hoy. Se ha estancado mucho durante este periodo de gobierno de Horacio Cartes. Sí, que había una tendencia, digamos, a la reducción, pero esa tendencia como que fue reduciendo su ritmo. Sí, lo otro es pobreza extrema, que estaba en esa fecha más o menos del 2007, más o menos en valores del orden del 21-22%, y hoy está en valores de alrededor del 6, del 7%. ¿Podemos escuchar un momento lo que decía el presidente Mario Abdo acerca de la pobreza? Llegó la oportunidad de demostrar a nuestra gente de que se puede hacer bien las cosas. El Paraguay va a seguir creciendo, pero necesitamos un crecimiento económico más inclusivo, sacarle a nuestra gente de la pobreza extrema, disminuir el desempleo, una movilidad social ascendente. Y solamente con la cultura del trabajo vamos a construir ese camino. A la pobreza le vamos a derrotar con trabajo. Y este crecimiento debe traducirse en oportunidades para que nuestro pueblo progrese, prospere, sin caer en populismo, en retóricas vacías, en proyectos demagógicos, sino con esfuerzo y trabajo vamos a sacar adelante al Paraguay. Bueno, y ahí escuchábamos lo que decía el presidente Mario Abdo acerca de la pobreza. ¿Qué impresión te da, doctor? Bueno, como te decía anteriormente, una expresión de deseo, creo que hay un eje central que es el tema del trabajo. Si uno se pone a comparar la economía de Paraguay con la economía de los países vecinos, sobre todo de Brasil y Argentina, ellos han tenido políticas sociales expansivas muy importantes que le han generado déficit fiscal al final del día. En el caso de Argentina le ha generado una inflación importante y esa inflación hoy está yendo en desmedro de esas clases que intentaron favorecer con este gasto social que se tuvo en un momento. Y medidas populistas. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tenés hoy? Hoy tenés un incremento de la pobreza
en el mediano plazo en Argentina. Paraguay, sin embargo, ha tenido la habilidad, creo yo, de que ha generado una expansión económica, y esa expansión económica es la que ha incorporado gente al mercado de trabajo. Yo creo que esto puede continuar. Creo que una de las razones por las cuales durante el periodo Cartes, primero una aclaración que es muy importante, ningún gobierno hizo gran cosa por el tema de la pobreza. Prácticamente nada de políticas sociales han sido eficientes en generar y en reducir la pobreza. Lo que ha generado una reducción de la pobreza ha sido la expansión económica y el empleo formal. Y el empleo formal que esta expansión económica lo que ha hecho es, ha generado mayor cantidad de empleos que gente que entraba al mercado de trabajo. Entonces, esta ha sido la principal causa de la reducción de la pobreza. Pero ¿por qué considera, doctor, que ningún gobierno? Hay, de hecho, políticas públicas dirigidas y focalizadas en el sector más sensible, más vulnerable de la población. Está el programa Tecomorá, por ejemplo, la Senavitat tiene considerables subsidios al momento de adquirir una vivienda para algunos sectores. ¿Pero qué es lo que pasa para que estas políticas no tengan resultados? Bueno, en realidad los dos programas más grandes que existen hoy son el programa Adultos Mayores y el programa Tecomorá. El programa Tecomorá, ideado en el año 2007, es un programa que el monto que se tenía era el monto exacto necesario para salir de la pobreza. Entonces, era una transferencia condicionada que se le daba a una persona y esa persona con ese monto salía de la pobreza. Ese monto nunca se ajustó desde el año 2007 hasta hoy, y lo único que hizo fue expandirse y crecer en la cantidad de gente que tenía, que tampoco está bien focalizado. O sea, no es la gente más pobre la que está recibiendo ese subsidio, sino a lo largo del tiempo se ha utilizado de manera bastante prebendaria también este tipo de subsidios. Entonces, ese crecimiento que se da en la cantidad de ayuda social, en realidad no genera una expansión. Sí podríamos decir que tal vez generó un colchón para que gente no vuelva a entrar en la pobreza en algunos segmentos. Yo creo que el desafío hoy de Mario Aodo está centrado en dos cosas. Primero, y cuando te referías al tema de vivienda, en la clase más baja el problema más serio no es vivienda. En la clase más baja el problema más serio es vestido, es alimentación y es empleo. Sí, vivienda ya es un problema de la clase media, una vez que se tienen satisfechas las necesidades básicas. Exactamente. Y sin embargo, cuando vos mirás los datos de clase media, en el año 2003 la población paraguaya tenía 26% de gente en la clase media. Hoy tiene 53%. Si, por ejemplo, uno de los programas del gobierno es encarar un sistema de financiamiento para la clase media, porque la clase media no necesita subsidios, lo que necesita son plazos para ir comprando vivienda. Hoy solamente en el Gran Asunción hay 58.000 viviendas. Si uno dice, bueno, perfecto, el tamaño promedio de una vivienda sería, o el valor promedio de una vivienda sería de 250, 300 millones de guaraníes, estamos hablando de un crecimiento extraordinario de entre el 1,6 y el 2% del Producto Interno Bruto, que generaría una dinámica y generaría empleos nuevamente a nivel de clase más baja, y generaría esa situación que se ha perdido durante el tiempo de Cartes, ¿verdad? Que la cantidad de empleos que genere la economía sea mayor que la cantidad de gente que entra al mercado de trabajo. Gran parte del gasto público que ha hecho, sobre todo en infraestructura, el gobierno de Cartes, ha sido un gasto público que no ha sido intensivo en mano de obra. Ponete a pensar en una ruta. Una ruta se hace básicamente con maquinaria, ¿verdad? Se usa relativamente poca mano de obra en comparación, por ejemplo, con un empedrado. El empedrado, dicen que un empedrado genera más o menos, por metro lineal de empedrado genera un día de trabajo. Así es. ¿Verdad? O sea, si tenés 30 kilómetros de empedrado, tenés más o menos 30.000 días de trabajo en esa ruta empedrada. Entonces, este tipo de cosas también hay que empezar a pensarla. Y un ejemplo más que creo que puede ayudar. También el gasto público puede generar desempleo. Yo muchas veces usé como ejemplo el caso del desvío que se hizo de Quindú, por ejemplo. Quindú es un lugar que se caracterizó por vender pelotas, ¿verdad? Antes uno tenía que pasar por la ciudad y al pasar por la ciudad compraba una pelota, ¿verdad? Al hacer el desvío la gente pasa muy rápido y se perdió
se perdieron empleos en esa ciudad, con lo cual hay que tener políticas concretas orientadas a esos lugares específicos donde se hizo gasto público. Focalizadas. Bueno, y a propósito de lo que decía el presidente Mario Abdo, él se refería a la pobreza, o más bien al trabajo, lógicamente, como un medio para salir, el empleo formal para salir de la pobreza. Y a propósito de ese tema, hay un verdadero problema para la industria local, que es el contrabando, a lo cual también se refirió el presidente de la República, y vamos a escuchar qué es lo que decía. ¿Cuánto dinero deja de recibir el Paraguay por el flagelo del contrabando y de la evasión? Cada vez que alguien escoge el camino de la informalidad, el Estado deja de percibir los recursos para atender las necesidades de cualquier niño que pueda llegar a la sala de emergencia de un hospital público. Bueno, bastante abstracto también el mensaje del presidente. No hace una referencia concreta a algún punto específico de pronto, ¿no le parece? Mira, los últimos 200 años el Estado paraguayo ha tenido problemas de luchar contra el contrabando. Yo creo que va a seguir teniendo los próximos 200 años. A mí me parece que hay una situación bastante complicada en este tema. ¿Cuál es la situación complicada? Nosotros tenemos una situación geográfica muy particular. Tenemos fronteras secas en varios lugares. Tenemos problemas institucionales. Nuestras fuerzas de control son fuerzas que en realidad no son fuertes, son débiles en muchos casos porque están muy permeadas por el tema de corrupción. Tenemos se demostró con el escándalo de la carne, por ejemplo. Exactamente, tenemos políticas macroeconómicas tan diferentes que lo que generan son variaciones muy fuertes de precios relativos con relación al país vecino. Y eso genera un tráfico importante. Nosotros sentimos el contrabando cuando el contrabando nos afecta a nosotros. Pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, hasta la gran devaluación del peso argentino, que se inicia más o menos en este año, pero es muy fuerte en el mes de mayo, hasta ese momento, en realidad el contrabando estaba al revés, ¿verdad? El contrabando era desde Paraguay hacia Argentina. Nos preocupamos del contrabando cuando el contrabando es desde Argentina a Paraguay. Yo creo que esta va a ser la constante en varios momentos. Pero hay una tendencia a que, digamos, se produzca un aumento en este flagelo. Hay una tendencia porque hoy Paraguay está más caro que Argentina y que Brasil. O sea que las condiciones hacen que... Claro, en realidad la única solución real, yo creo, y pragmática sobre el tema contrabando es que nosotros podamos tener cada vez menos transacciones en moneda física y cada vez más transacciones en moneda electrónica. En la medida en que, porque hoy es demasiado fácil, ¿verdad? Sí. Yo me voy, compro en guaraníes en Clorinda, viene el clorindero con esos guaraníes y compra dólares y los lleva a la Argentina. Claro, porque el dinero en efectivo pues no deja huellas. Exactamente. Y eso también te genera otros atributos positivos si es que tenés más transacciones electrónicas. Vas a tener menos problemas de lavado de dinero, vas a tener posiblemente mayor contribución tributaria también, ¿verdad? Entonces creo que hay que ir pensando en ese tipo de soluciones y no tanto en una visión exclusivamente represiva de la frontera, ¿verdad? Bueno, doctor, te quiero interrumpir ahí para ir a un corte y a la vuelta, a la pausa, seguir conversando con el doctor Manuel Ferreira Bruschetti, analista económico y exministro de Hacienda, sobre lo que decía el presidente Mario Abdo Benítez acerca de los grandes temas económicos nacionales. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en Economía a Fondo, esta noche en compañía del analista, economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira Bruschetti, analizando algunos fragmentos del primer mensaje del presidente de la República, Mario Abdo, a la ciudadanía, sobre todo en lo que se refiere a la economía. Y yo quería arrancar este bloque, doctor, hablando sobre el tema energético, porque durante este gobierno se harán los preparativos para esa gran negociación que nos espera en Itaipú en el año 2023, y también tenemos que destacar que este gobierno asume en un momento de muchísimo descontento ciudadano con el manejo de nuestra política energética. Este gobierno hereda una herencia nefasta, que es la aprobación de unas notas reversales,
que por un lado establecen un supuesto mecanismo de cogestión en Yacyretá que en la práctica deja casi todo el negocio de la energía en manos de Argentina. Y por otro lado, y creo que este es el punto más polémico, reconoce una deuda de más de 4.000 millones de dólares que no está documentada o al menos nunca se le permitió a nuestro país auditar esa deuda. Vamos a escuchar un pedacito del discurso del presidente Mario Abdo en lo que a política energética se refiere. Los emprendimientos energéticos binacionales deben llevarse a cabo respetando siempre nuestros derechos soberanos, generando beneficios justos para todos. La soberanía energética debe ser una visión estratégica. Su uso debe desarrollar nuestra economía, fortalecer el mercado interno y el avance hacia una sociedad industrializada y productiva. No queremos nada que no sea nuestro, pero lo que es nuestro lo vamos a defender. Bueno, yo creo que lo más resaltante de lo que dijo el presidente es que lo dijo frente a Michel Temer, su par de Brasil, y frente a Mauricio Macri, su par de Argentina, entidad con la que compartimos Yacyretá, pero en puridad dijo mucho sin decir nada, doctor. No sé qué le parece a usted. Y yo creo que están todos los mecanismos otra vez de esto, ¿verdad? Para mí, lo más complicado de la renegociación o de las notas reversales de Yacyretá es el haber fijado un precio de compensación por cesión de energía. Que si bien el gran logro es haber subido 20%, básicamente es una aceptación tácita de Paraguay de que nosotros no podemos vender nuestra energía a precio de mercado. Y creo que esas son las cosas que a mi manera de ver son complejas. ¿Por qué? Porque sienta un precedente para la negociación de Itaipú. Totalmente. Y dejamos una cuestión estratégica para nuestro país en la definición de otra nación. No, y lo que nos van a decir los brasileros en el 2023 van a decir, pero ¿por qué vos no querías aceptar un precio de compensación si le aceptaste a Argentina? ¿Verdad? Entonces, yo creo que yo trato de explicar muy sencillamente el tema de Itaipú porque creo que es una cuestión que tenemos que discutirla. Creo que el gran error que ha cometido Cartes, pero era la característica también de su gobierno, es haber discutido esto encerrado entre cuatro paredes y sin socializar y sin transparentar los debates. Para mí el tema es que básicamente cómo se fija la energía de Itaipú. Tenemos tres conceptos, ¿verdad? Esos tres conceptos son gastos operativos, royalties y servicio de la deuda, capital más intereses. Sí. En el año 2022 termina el servicio de la deuda. Ese componente se excluye del costo. Estos tres costos, dividido la cantidad de energía garantizada al precio de la energía, que hoy más o menos está en $37 por megavatio hora, cuando desaparezca el servicio de la deuda, este valor, que es el más alto de todos, va a hacer que el precio de la energía baje a 17 más o menos. ¿Qué es lo que quiere Brasil? Brasil quiere seguir comprando su parte a 17 y quiere pagarnos un precio de compensación encima de eso, que posiblemente va a estar dispuesto a negociar que sea un poco más que 9. Pero esa energía Brasil la está vendiendo dentro del mercado interno brasileño a $130. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene a Paraguay? Esto es lo que tenemos que definir. Una alternativa es decir, bueno, mantengamos en 37 la energía y subamos los royalties, de esta forma que esos royalties entren a Paraguay y generen más o menos los 1.200 millones de dólares que se necesita. Ahora, en Paraguay tenemos una ley de royalties que dice que la mitad de eso se va a municipalidades y gobernaciones, que se van a atragantar con esa plata, ¿verdad? Y la otra mitad va para obra de infraestructura dentro del Ministerio de Hacienda. ¿Qué es lo que vienen haciendo justamente? ¿Cuántas investigaciones han revelado verdaderos descalabros financieros justamente porque han recibido dinero de Itaipú? Por eso te digo, entonces, y ese es el monto que están recibiendo por los fondos de FONACIDE, que los fondos totales de FONACIDE que se transfieren a las municipalidades andan más o menos por los 80 millones de dólares. Imagínate, ahora se le va a dar 500 millones de dólares. O sea, esto puede ser realmente mucho más complejo. Entonces, ¿queremos seguir con esta misma ley de royalties o tenemos que cambiar la ley de royalties? Esta es una discusión que se tiene que armar. O sea, la primera negociación con miras a
redefinición de la tarifa no es con Brasil, es entre nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer para garantizar que esos recursos verdaderamente garanticen el desarrollo nacional y que no terminen siendo despilfarrados? Por eso es lo primero que tenemos que hacer. Brasil con una energía a precio de 17 lo que va a hacer es va a subsidiar su industria pesada en el ABC paulista. Tiene muy claro eso y eso le va a ayudar a reducir lo que es el costo Brasil. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si mantenemos en 37, gran parte del dinero va a ir hoy al Ministerio de Hacienda o a las municipalidades y gobernaciones. Si bajamos la energía a 17, el gran beneficiado es Ande, que va a tener un superávit determinado y va a poder generar un espacio. De momento, nosotros yo creo que tenemos que tomar medidas pragmáticas. La primera medida pragmática que a mí me gustó que hizo el presidente fue hablar con Jeffrey Sachs. Porque Jeffrey Sachs te da dos cosas. Primer punto, te ayuda a pensar los temas y te sirve de asesor. Pero segundo, él es el asesor del secretario general de Naciones Unidas. Nos puede ayudar a llevar este debate a un foro internacional. Que recordemos, Jeffrey Sachs es de la teoría de que la deuda ya está saldada. Hace rato, ¿verdad? Pero creo que en este nuevo periodo él nos puede ayudar a llevar este nivel de debate a las Naciones Unidas, porque si nosotros negociamos con Brasil a puerta cerrada, vamos a hacer lo que Brasil quiera. Pero ¿no estamos acaso hoy técnicamente obligados, doctor, a tomar una sola chance, un solo camino? Porque si Brasil le dice a Paraguay, dispongan de toda su energía, ¿en qué condiciones la vamos a distribuir? Si hoy el déficit en el sector energético nacional está concentrado justamente en la red de distribución, tenemos una distribución súper ineficiente, los cortes son frecuentes, eso afecta sobremanera a la industria. Es muy probable que tengamos que optar porque nos paguen esa compensación al precio que ellos quieran porque no tenemos condiciones para trasladar nuestra energía, ¿no le parece? Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es generar infraestructura. Por eso digo, nosotros tenemos trabajo que hacer internamente. Tenemos que hacer una red de 500 que una Yacyretá y Itaipú para poder intercambiar esa energía. Yo creo que una gran alternativa que tenemos es un parque industrial en serio. Y acá hay un tema vinculado a la parte de inversión extranjera, que es un tema que no es menor. A Paraguay se han mudado muchas empresas, pero si vos mirás los datos, vas a ver que más del 50% de la exportación de maquila la hacen 4 empresas, que son las empresas autopartistas, que se instalaron antes ya del gobierno de Cartes. Sí. ¿Verdad? O sea, la gestión que hizo Cartes de atraer empresas fue una atracción de inversiones que en el mejor de los casos fue mediocre. Nosotros necesitamos desarrollar, ¿por qué? Porque viene la empresa, por ejemplo del Brasil, viene una empresa y dice, perfecto, me quiero instalar en Paraguay. Tengo problemas con la energía eléctrica, tengo problemas con el desagüe, tengo problemas con el título de la tierra, tengo problemas en conseguir personal. Entonces, este gobierno tiene una oportunidad, por ejemplo, de pensar seriamente en un parque industrial que solucione todos esos problemas, donde tengas electricidad abundante, lo cual te dice que tiene que estar seguramente cerca de alguna represa, donde tengas servicios sanitarios, desagüe cloacal, desagüe pluvial, que tengas título de la tierra, que no tengas problema en tener que conseguir el título, que puedas armar incluso viviendas para los funcionarios que trabajan en la empresa, resolver todos esos problemas que son el costo que Paraguay genera. Y a propósito, doctor, del tema inversión y desarrollo de tecnología, el presidente Mario Abdo también habló de ese aspecto. Vamos a escuchar un fragmento de lo que decía. Trabajaremos en una agenda digital utilizando la tecnología como herramienta para mejorar nuestro sistema de control y para transparentar la burocracia y promover la eficiencia. Ese va a ser uno de nuestros legados. Bueno, y es más o menos en la misma línea de lo que nos decía, doctor, acerca del desarrollo del sector tecnológico. Sí, creo que está hablando de varios temas, lo que se puede entender, creo que es que está hablando de varios temas. Uno de los temas claves en esta cuestión es que
él creo que está pensando en un gobierno electrónico más importante. Y creo que eso es algo positivo. Sería ¿verdad? un gran paso hacia la transparencia. Claro, entonces usar menos papeles, esto que hablábamos anteriormente de dinero electrónico, creo que es una cuestión sumamente importante y que puede contribuir muchísimo en muchísimos aspectos. Creo que también hay cosas que son interesantes. Hoy el Fondo para la Excelencia en la Educación, derivado del Fondo de FONACYDE, tiene mucho dinero. Una de las cosas que yo me plantearía sería, ¿por qué no convertimos esto en acceso a Internet para todos los chicos? Que un chico que estudia en un colegio privado en Asunción tenga la misma capacidad de acceso que un chico indígena que está en Bahía Negra, en el Chaco paraguayo, ¿verdad? Porque ha conseguido un acceso a Internet por ciertas vías. Creo que eso es básicamente igualdad de oportunidades y creo que esto también deberíamos generarlo. Lo que te decía anteriormente, Paraguay tiene que industrializarse seriamente en función de su energía también. Y creo que para eso tenemos que hacer una inversión. Todo esto significa prepararse para el 2023, que es la negociación de Itaipú, ¿verdad? Y avanzar hacia una sociedad del conocimiento también en ese interín. Claro, avanzar hacia una sociedad del conocimiento significa este tipo de vínculos, ¿verdad? Tenemos que vincularnos con Internet a través de un backbone, salir directamente a satélite, gastar en eso. Fíjate que Bolivia hoy está pensando lanzar satélite, ¿verdad? No es una cuestión ya como era tal vez hace 20 o 30 años, que era una cuestión que podían hacerlo Rusia o Estados Unidos y nadie más, ¿verdad? Hoy países muy parecidos a los nuestros están trabajando en ese tipo de cosas y creo que podríamos centrarnos en eso. Yo de repente tengo problemas cuando escucho que los políticos hablan de salud y educación, y hablar de salud y educación siempre queda bien, ¿verdad? Pero creo que es hora de empezar a hablar de salud y educación en concreto. ¿Qué significa? ¿Cómo voy a invertir en educación? Yo creo que un planteamiento es el planteamiento tecnológico. Fíjate que mucha gente está hablando de que tenemos que reentrenar el problema de los maestros, etcétera, etcétera. 40.000 maestros se jubilan durante este periodo de Mario Abdo. Creo que es una oportunidad muy interesante de sustituir maestros a través de la tecnología. ¿Por qué hoy un niño no puede recibir una clase por televisión? ¿Verdad? Y creo que eso podría ser muy eficiente en términos de generación y empezar a entrenar a los docentes mucho más como ayudantes de cátedra, que les ayuden a hacer las tareas, los deberes, etcétera, etcétera. Es un concepto bastante revolucionario para lo que estamos acostumbrados a nivel local. Pero hoy te ofrece la tecnología esas ventajas. Cuando yo estaba en el colegio no había nada parecido a eso. Lo único que podría hacer es sentarme en una clase y alguien se tenía que parar enfrente y enseñarme. Hoy podés hacer eso a distancia. Y te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que Juan Pérez es el mejor profesor de matemáticas de tercer grado. ¿Por qué no contratarlo a eso? Grabar su clase y esa clase difundirla a todos los niños de tercer grado del país. Van a tener todos el mejor profesor del país, ¿verdad? Esas son oportunidades que te da la tecnología, que encima cada día que pasa es más barata. Ahora, finalmente, doctor, y a propósito del discurso del presidente, no sé si estará de acuerdo conmigo en que hoy por hoy uno de los principales reclamos ciudadanos tiene que ver con la fragilidad de las instituciones. El presidente asume en un momento de mucho descontento acerca de algunas personas que continúan en el Congreso, como es el caso del senador Óscar González Daer, que está seriamente comprometido en un escándalo de manipulación política a la justicia. Y bueno, ¿cómo impacta eso en la economía, doctor? Bueno, yo quiero ser muy claro en este tipo de cosas. Normalmente se habla muy en abstracto del tema seguridad jurídica. Sí. Cuando hablamos de seguridad jurídica, básicamente en el campo económico hablamos de la capacidad de obligar contratos. Que haya una tercera parte que sea la obligadora de un contrato. Entonces, una economía va a ser más dinámica y va a ser más eficiente en la medida en que existan mayor cantidad de transacciones. Y van a existir mayor cantidad de transacciones en la medida en que la gente tenga confianza a esa tercera parte. Voy a poner un ejemplo. Vos y yo queremos hacer un negocio, pero nosotros no nos conocemos.
yo firmo un contrato contigo, firmamos los dos un contrato, y ese contrato tiene que decir que al final del día, si es que uno de los dos no cumple, nos vamos a ir a una corte, a un juicio en algún lugar determinado. Pero si yo sé que vos le podés comprar al juez, entonces voy a preferir posiblemente no hacer el contrato, no firmar el contrato. Aunque me ofrezcan condiciones económicas favorables como impuestos bajos, Claro, mano de obra relativamente barata, si no hay porque al seguridad final jurídica, del día el riesgo es más alto que la ganancia potencial. y eso es lo que impide que empresas AAA estén invirtiendo en el país, por ejemplo. Entonces, en la medida que vayamos resolviendo este problema y podamos tener mayor cantidad de transacciones, es en la medida en que también vamos a crecer como economía. Y eso está muy determinado por lo que es el sistema judicial. El sistema judicial juega un rol extremadamente importante. Para muestra vale un botón. Si te fijas en Paraguay, gran parte de las empresas grandes de Paraguay son empresas familiares. Quiere decir que generan un nivel de confianza adicional que está basado básicamente en el parentesco, ¿verdad? Y no basado en la calidad que existe en el Poder Judicial de otorgar ese nivel de transacciones. Así mismo. Bueno, doctor, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Paula, y un gran saludo a la teleaudiencia de BCTV. Así estuvimos con el doctor Manuel Ferreira Bruschetti analizando el discurso del presidente Mario Abdo en lo que fue su primer mensaje a la ciudadanía. A la vuelta de la pausa, seguimos aquí en Economía a Fondo. Bueno, seguimos aquí en Economía a Fondo analizando el primer mensaje a la ciudadanía del presidente Mario Abdo, sobre todo en lo que tiene que ver con algunas cuestiones que hacen a la economía. Y ya estamos prestos para arrancar este bloque con nuestro siguiente invitado de la noche. ¿Qué tal? Buenas noches, Robert. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, Paula, por la invitación. Bueno, seguimos aquí. La verdad que lo de Manuel Ferreira es muy interesante, el análisis que hizo Paula, me parece que aporta elementos para tenerlos en cuenta al momento de ir juzgando cómo evoluciona el desempeño del nuevo equipo económico. Pero vamos a ir a otro material preparado justamente en base al discurso del presidente de la República, el presidente que asumió, Mario Abdo Benítez, en este caso un sector fundamental, porque si hablamos de inversiones, de generación de empleo, de reducción de la pobreza, se necesita de la colaboración de los empresarios. No estoy diciendo que sean los únicos, pero se necesita de la colaboración de ellos. ¿Qué es lo que decía el presidente Mario Abdo sobre este aspecto? Y a los empresarios les invito a que se involucren, que con su capacidad creativa e innovadora inviertan más en nuestro país, fortaleciendo las micro, pequeñas y medianas empresas. Construyamos entre todos un clima de negocio favorable para los actores de la economía y que el Paraguay sea más atractivo como plataforma de inversión y aliados estratégicos del capital nacional y del capital extranjero. Bueno, y esto es lo que decía el presidente, Robert. La verdad que no fue muy extenso, Paula. Me parece muy bien que baje la línea respecto a la importancia que tiene el sector, pero yo espero que con el correr de los días hay una persona muy confiable al frente del Ministerio de Industria y Comercio. El hermano del presidente va a ser el ministro de Hacienda. Espero conocer más de las propuestas económicas para el sector empresarial. Vamos a ver qué tipo de medidas se abren, porque ya mencionaban en los bloques anteriores el caso de la reforma impositiva, por ejemplo, que, digamos, en algún momento el presidente en su discurso también hace alusión a la parte tributaria, me refiero a qué es lo que pretende hacer con el sector impositivo que afecta directamente a este sector. Pero fue muy escueto lo que dijo el presidente al respecto. Y que se estuvo discutiendo a propósito, unas semanas antes de la asunción de mando se habló de la posibilidad de una modificación general del régimen tributario y eso lógicamente generó muchísima resistencia. La posibilidad de que haya más inversiones o menos inversiones tiene mucho que ver con qué es lo que se les ofrece en materia impositiva, porque acá no solamente va a afectar al sector industrial, sino también al sector agroganadero, al de la industria cárnica, que son, digamos, rubros muy importantes dentro de nuestra economía. ¿Te parece? Vamos a otro enfoque que hizo el presidente electo en su discurso, Paula. Acerca de los productores.
Vamos a ocuparnos de nuestros pequeños productores, los campesinos. Tenemos el desafío de darle todo el apoyo y la asistencia técnica necesaria para que puedan ser productivos. Bueno, esta es la otra referencia que hacía el presidente de la República. Sector productivo muy maltratado durante las últimas décadas, hay que decirlo, porque nunca se ha establecido también, Paula, políticas claras con relación a qué es lo que se les ofrece. Yo particularmente creo que se les miente mucho al campesino y me preocupa. O sea, tampoco conocemos de Denis Lichi, el futuro ministro de Agricultura, cuáles son las políticas sectoriales concretas que van a aplicar. No sé si coincidís conmigo en eso. Sí, bastante de acuerdo contigo, Robert. Y bueno, este fue un aspecto muy sensible durante el gobierno de Horacio Cartes. Hemos tenido movilizaciones que han durado semanas, incluso acerca o motivadas por el descontento del sector campesino. Habrá que ver qué tipo de políticas se dirigen a este sector en este momento y también políticas públicas, ¿verdad? Si se van a mantener algunos subsidios, cuál va a ser el rol del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que nos decían en programas anteriores algunos entrevistados, se ha dedicado solamente a repartir dinero últimamente. Sí, una institución asistencialista, Totalmente. nos decía Héctor Cristaldo días pasados cuando lo teníamos justamente acá en nuestro programa. ¿Qué significa eso? Que se dedican a entregar pequeñas cositas a los productores, pero en realidad no se busca una solución de fondo al problema. Y quiero hacer solamente una acotación al respecto, Paula, porque el sector campesino tiene mucho que ver con la adjudicación de tierras, con el derecho a la propiedad que establece la Constitución y de una finca para trabajarla. Hay muchas dificultades y yo lamento que, por ejemplo, hasta, digamos, días pasados no se haya conocido aún al presidente o al futuro presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra. Problema serio de los campesinos para acceder al crédito porque no tienen propiedades y además las políticas solamente se han reiterado en el transcurso de los años de tratar de solucionar parte de ese problema. No es que una solución global, sino se van viendo problemas concretos o lugares con conflictos específicos y solo allí se establecen algunas medidas por parte del gobierno. Así es. Bueno, y trasladándonos un poco al contexto internacional, el presidente también se refirió a algunas medidas de integración regional. Vamos a escuchar qué es lo que decía. Paraguay será un protagonista activo en la construcción de una verdadera integración regional. Vamos a promover la complementariedad de nuestras economías, fortalecer la conectividad para mejorar así nuestra competitividad. La integración de nuestros pueblos es el único camino. Ya no hay fronteras para los procesos de integración. Debemos construirla con respeto a la autonomía de cada país, pero basada en los intereses comunes. Seamos conscientes que los procesos de integración no han avanzado cuando se ha priorizado la ideología. Ese es el ejemplo que tenemos hoy, que estamos atravesando hoy en UNASUR. Debemos convocarnos al diálogo sincero. Y si no hay frontera para la integración, tampoco debe haber frontera para ser solidarios con los pueblos que sufren violaciones graves y sistemáticas a sus derechos humanos. Bueno, esta es la segunda referencia que hacía el presidente Mario Abdo en su discurso a la cuestión ideológica, Robert. Lo hizo también en su momento cuando habló de pobreza. Claro, y la realidad que tenemos hoy de un estancamiento en los procesos de integración. Mercosur está absolutamente estancado, no se ha avanzado. Y también UNASUR, es más, la Unión Nacional de Países Suramericanos ha tenido un golpazo con la asunción del nuevo presidente de Colombia que se ha retirado de UNASUR. Entonces, esta es una actitud y sienta, digamos, un precedente muy importante porque en realidad hay grupos que se crearon en su momento en base a estas ideologías tendientes más a la izquierda, que buscaban de alguna manera una especie de protección mutua antes que avanzar en un proceso de integración y esto en la realidad afectó también al Mercosur. Entonces, esto que menciona Mario Abdo hoy pinta lo que se está viviendo, pero ¿cómo se avanza en eso? Bueno, va a depender mucho de lo que ocurra en los grandes países vecinos, especialmente en Brasil y en la Argentina. Pero ¿cuál es la situación? Hoy tenemos una Argentina en crisis,
un Brasil en crisis, con un candidato a presidente ya inscripto que está en la cárcel en el caso de Brasil, con un candidato que tiene la preferencia, un ex militar que reivindica la dictadura, las torturas, las represiones. O sea, ¿qué nos espera regionalmente en el futuro? Y es un panorama muy incierto, Paula. Y es un mensaje de paso bastante contundente de parte del presidente frente a sus pares del Mercosur, un bloque en el que nos estancamos en ese primer grado de integración, que tenemos solamente aranceles comunes, pero no hemos podido trascender a los demás niveles. Bueno, y cuando a Paraguay lo suspenden y se ideologizó mucho, dice él, justamente porque países con gobiernos de tendencia a la izquierda han acaparado, digamos, los gobiernos de los últimos años, y esto ha tenido este impacto, el estancamiento completo del proceso. ¿Te parece si hacemos un corte de Robert? Vamos a hacer un último corte. A la vuelta vamos a estar hablando con un resumen de todo el discurso de Mario Abdo. ¿Qué nos deja este discurso del presidente de la República? Bueno, seguimos aquí en Economía a Fondo analizando el discurso del presidente Mario Abdo. En lo que fue su primer mensaje a la ciudadanía el día de ayer, y un equipo de ABC TV estuvo en la calle preguntándole a la gente cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus expectativas. Y bueno, queremos escuchar algunas de las respuestas, así te parece, Robert. Vamos a escuchar qué decía la gente. Esperemos que realmente se pueda cumplir, ¿verdad? Yo particularmente no voté por él, ¿verdad? Pero le damos un voto de fe, ¿verdad? La persona que está en la calle sabe lo que se siente la inseguridad, especialmente nosotras que fuimos asaltadas varias veces. Hospital limpio, que tengan los mejores médicos, que hayan médicos realmente, que los profesionales nos atiendan de la mejor manera también. No puede ser que un grupo de gente nos esté dictando rumbo. Nosotros somos un país soberano y libre. Me gustaría que el presidente no le vacile el pulso para castigar a aquellos que no cumplen los deberes de cada institución. Yo creo que se abre una nueva puerta para Paraguay, para que todos ciudadanos podamos estar libres, también en la educación, la salud, el bienestar de todos los paraguayos, ¿verdad? Por fin se le dé lugar a los verdaderos dueños de estas tierras, que son los aborígenes, que están tan tirados, que están tan marginados, solamente con falta de comida, atención médica, están por las calles, niñas que se prostituyen, niñas aborígenes que se prostituyen por un bocado de comida, y eso es triste. Me gustó mucho también lo que dijo en materia de salud pública, que se le atienda a los niños más carenciados, que se haga una sala de urgencia para esos niños, eso también me gustó mucho, y sobre todo la unidad entre todos los paraguayos. Bueno, hay que decir, Paula, que Horacio Cartes también en su momento hizo un discurso que generó mucha expectativa. Había muchas promesas de por medio y muchas de ellas no se cumplieron. O sea, hoy con la asunción de Marito Abdo se abre este nuevo periodo y la actitud de la gente es de esperanza. O sea, buscan creer, confiar en alguien para la solución de los problemas que son más urgentes. Y ya escuchabas, Paula, cuáles son los problemas. Son repetidísimos. Uno hace una encuesta y enseguida descubre salud, educación, seguridad. Esos son los reclamos más comunes. Salud sobre todo, Robert, me parece, Sí. ¿verdad? Porque es una de las... De pronto durante el gobierno de Horacio Cartes se hizo mucho énfasis en cuestiones como la infraestructura, que se publicitó bastante, pero el tema de salud es sin duda uno de los grandes temas pendientes. La atención en el Instituto de Previsión Social nunca ha sido tan deficiente como en el presente, y como bien decías, las expectativas se concentran sobre todo en ese aspecto tan sensible para la ciudadanía. Pues yo creo que una de las entrevistadas hizo hincapié en un aspecto que realmente es importante, el de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Ustedes recordarán, hubo un discurso, por ejemplo, de Fernando Lugo en su momento cuando asumía el cargo, con mucha energía, muy extenso refiriéndose al sector. Sin embargo, las soluciones nunca vinieron, Paula. O sea, estamos hablando de los pobres entre los pobres, como se suele decir. O sea, si hay gente realmente pobre
en este país son los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Son más de 100.000 en nuestro país, ¿no? Es un grupo chiquito de personas y son los verdaderos dueños de nuestras tierras. Entonces, creo que en algún momento debería existir un gobierno, y esperemos que este sea, que los reivindique y les haga vivir una vida más digna que la que tienen hoy en día. Sobre todo les dé las herramientas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es complicado, yo entiendo que es muy complicado esto, pero bueno, la esperanza es que definitivamente haya políticas claras hacia este sector. Y haciendo un resumen ya global, para ir cerrando el programa, me parece, a mí, Paula, me parece que yo hice una especie de columna vertebral de todo el discurso de Mario Abdo. Él prácticamente abarcó todos los sectores. Uno de ellos que olvidó, lastimosamente, el de los paraguayos que viven en el extranjero, un reclamo que hacen muchos de ellos que siguen los medios de comunicación acá en nuestro país, y especialmente a veces Cardinal, porque recibimos mensajes permanentes de ellos. Pero quiero rescatar que en el aspecto económico es donde más énfasis puso. Habló, creo que de las urgencias más importantes, por ejemplo, la reducción de la pobreza. Yo no sé cuál va a ser la política. Habló de los adultos mayores, del sector social más desprotegido. Habló de la política tributaria. Allí en ese punto para mí dejó entrever la posibilidad de un ajuste impositivo. Sí, porque desde el momento en que habla de ampliar la base tributaria, sí, eso nos tiene y que... eliminar inequidades, que creo que por ahí viene más la cosa, ¿verdad? Y va por el impuesto a la renta personal. Eliminar Sin inequidades duda. es hacerle pagar a la gente que tiene mayores ingresos más impuestos y a la que tiene menos impuestos. Esa es la lógica un poco tributaria. Habló de la necesidad de tecnología para combatir el contrabando y la evasión. Pero habrá que ver también, sí, Robert, cómo se acompaña esa incursión de nuevas medidas en la política tributaria con la mejora de la calidad del gasto, que es uno de los viejos reclamos ese es un acá punto gobierno que asume. que olvidó Mario Abad. No se habló del tema de la calidad del gasto. El reclamo de los empresarios y de todos los sectores sociales y de todo el país, supongo yo, está bien que se pague más impuestos, pero ¿qué hacen con el dinero? ¿Cuál ha sido la mejora? ¿Cuál es el compromiso para mejorar el gasto público? Y bueno, ese fue un dato ausente en el discurso. Me parece una punta interesante de tu parte, Paula. Y hay algo que no estuvo en el discurso, Robert, pero que fue sin duda el hecho más simbólico de la jornada, que fue el abrazo a la madre de Edelio Morillo. Tiene que ver con la seguridad, ¿eh? Si hay un tema que preocupa y una promesa incumplida muy cargada a Horacio Cartes fue justamente esa, ¿eh? Que él prometió que ese grupo criminal denominado DPP no le iba a marcar la agenda y durante todo su gobierno le marcó la agenda. Marito fue más astuto y dijo no vamos a descansar hasta devolver a los secuestrados a sus familiares. Creo que fue un poco más prudente, pero vamos a ver cuáles son las políticas concretas. Y el sector energético, lo que se viene, Paula, lastimosamente ya no nos queda tiempo, pero es un aspecto, se viene la renegociación de Itaipú. ¿Qué va a pasar con el acuerdo de Yacyretá? No quedó muy claro. Y me parece que un punto débil del inicio de su gobierno es que prometió algo durante su discurso, hizo otra cosa durante el inicio del mandato de los parlamentarios que pertenecen a su sector. Así mismo, hubo un giro del Mario Abdo candidato al Mario Abdo presidente electo, ya hoy presidente de la República, en la cuestión específica de Yacyretá. Momento de despedirnos. Gracias por la compañía. Por supuesto, nos vamos a volver a encontrar el próximo jueves aquí en Economía a Fondo para ya seguramente analizar las primeras medidas del gobierno de Mario Abdo Benítez. Así mismo. Hasta el jueves y que tengan todos buenas noches. Hasta el jueves.